Dios les bendiga a todos. En esta noche le damos gracias al Señor por otra oportunidad que nos da poder hablar con ustedes una vez más. Le damos la bienvenida a nuestro programa A Corazón Abierto. Soy la hermana Pamela Maldonado y estoy aquí con la amada pastora Emanuela Sánchez. Dios me le bendiga. Amén. ¿Cómo se sienten esta noche, mi hermana? Estamos bien, gracias al Señor, aquí disfrutando un día más de programa que Dios nos ha permitido tener. Amén. En esta noche tenemos el tema de rompiendo el ciclo de dolor. Rompiendo el ciclo del dolor. En la ocasión pasada estuvimos hablando, bueno, mi hermana estuvo entrevistándome a mí, ¿verdad? En cuanto al proceso que yo pasé. Y en esta ocasión vamos a conocer más de nuestra hermana Manuela. Amén, quien nos va a estar contando de su testimonio y de la experiencia que ella ha tenido con el dolor. Gloria a Dios, aleluya. Así como dice la palabra, experimentada en dolores, ¿verdad? Se Eh, podría decir. pues mi hermana amada, déjeme comenzar con esta pregunta. ¿Usted nació en un hogar cristiano o llegó a conocer al Señor más adelante en su juventud? Cuéntenos un poco de eso antes de entrar en el tema de hoy. Nací en un hogar cristiano. Bueno, soy la última de todos los niños. Fui la privilegiada de estar totalmente en un hogar desde el principio totalmente cristiano, con papá y mamá cristianamente. Qué bendición, qué bendición. Entonces, ¿cómo a qué edad usted puede decir que usted notó de que quizás había un problema en su vida en cuanto a lo físico, de que había como una indicación de que había algo que estaba sucediendo que quizás no era normal para otras niñas de su edad? Bueno, ahí entramos más o menos en el tema de cómo yo entro en proceso desde muy jovencita. Comencé a tener menstruaciones irregulares, las cuales podía durar un año entero botando sangre todos los días, como la cual podía durar un año entero sin ver la... La regla, man. Nosotros le llamamos la regla, en Ujú, el ujú. país de la menstruación, como usted lo conozca. Mantenga esto en nota, el que nos está escuchando. Este es un programa donde hablamos las cosas directas. Hablamos lo que probablemente otras personas no se atreven a hablar. Amén. Como hemos mencionado en otros programas, queremos ser honestos, queremos ser abiertos con ustedes porque allá afuera en el mundo no hay misericordia y se dicen las cosas tales como son, pero a veces con malas intenciones. Aquí lo hacemos para testificar de la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces, mi hermano, usted notó de que estaba teniendo esta situación. Eso me acuerda mucho de la palabra del Señor de la mujer del flujo de sangre. Entonces, usted probablemente se puede identificar con ella. Actually, esa es una de mis historias por la cual amé muchísimo. Como me pude identificar con ella desde el principio. Ujú. Pero obviamente cuando uno es joven, niño, pues uno no le presta atención a todo eso. Hasta que yo llego a una edad un poco más adulta, en la cual entro a la plena juventud. Y en la plena juventud, o sea, llega un momento que ya te cansa. Ujú. O sea, yo y en eso me ponía a pensar cada vez que ella iba a un médico y visitaba a otro y visitaba a otro, pero nunca tenía una respuesta. Y en cierta forma, eso fue lo que yo tuve. Visitaba, iba a médico, pero todo, no, todo es normal, tú estás muy joven todavía, eh, las pastillas para el ciclo menstrual o aquellas pastillas que se usan para evitar el embarazo por un tiempo, eh, todo eso lo probé y nada me funcionó. Entonces, te tocó tomar lo que dicen en inglés el birth control. El birth control, yes. Entiendo perfectamente. Ahí un día hablaremos en cuanto a mi testimonio, pero yo también me puedo identificar mucho con lo que la hermana está hablando en este momento. Entonces, pues comenzaste ese tratamiento Ujú. y probaste diferentes cosas. Sí, me dieron birth control. Para ese tiempo, tú sabes que la ciencia avanza cada día. Ujú. Pero en esos momentos, pues lo que existía era la pastilla,
diferentes rutinas, pero aún en todas esas rutinas yo no lograba tener una regla normal. Una regularidad, como un orden. Porque ok, que hay algunas irregulares que puede ser que en un mes eh, la tengan, no importa el día. Pero yo estar todos los días botando sangre y a veces yo me acuerdo que me tocaba irme al baño y hacía una tina de agua caliente para ponerme a parir como una persona que estuviera pariendo un niño. Y a veces eran coágulos de bastante grande tamaño. Ay, qué duro. O sea que yo decía pues en mi mente, ay, tiene que haber un problema o algo está pasando. Y durante todo esto, ¿cómo estabas con el Señor? ¿Estabas firme en tu fe? Pues sí, siempre en la iglesia, buscando a Dios, trabajando con la juventud. O sea, yo estaba envuelta en todo. Ujú. Como dicen, Pero como el arroz blanco. pero detrás de puertas cerradas usted estaba lidiando con esta situación. Claro, pero en cierta forma, pues uno lo nota como que, ok, normal, ya. Ya es algo Se parte de volvió una tu vida. normalidad. Sí, porque es Ujú. algo con lo que tú vives todos los días, entonces pues ya como que ah, seguimos Te igual. viene y te va. Ujú. Hasta que llegó el momento en que usted dijo, ok, esto es demasiado. Entonces, ahí fue que tú encontraste un doctor que sí investigó más. Bueno, en sí fui a un doctor normal, la ginecólogo, tú sabes que uno mensualmente o varias veces en el año tú tienes que hacer aunque sea una visita al ginecólogo. En Ujú. esa visita al ginecólogo, él hizo una serie, ya llevaba haciéndome una serie de exámenes, pero en este último examen que él me hizo, arrojó que yo tenía cáncer y que yo estaba en un estado primero. Entonces lo detectaron como quien dice temprano. Ajá. Entonces, cuando me detectan el cáncer, usted sabe que cuando alguien escucha la palabra cáncer, lo primero que escucha en su mente es muerte. Exacto, sí. Eso es algo automático que a uno le da. Pero yo creo que cuando él me dijo la palabra cáncer y me dijo, mira, honestamente yo como médico te voy a recomendar que tú te quites todos tus órganos reproductivos porque tú no vas a poder ser mamá. Y ahí llega Dios y me dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. O sea, Dios llega en ese preciso momento que a mí me están dando la noticia, porque si todos entendemos en la vida, las mujeres están hechas para dar hijos. Para todo el mundo y para toda la vida, o sea, eso es lo que usted está hecho. Y obviamente es un anhelo como mujer ser mamá y poder dar vida a otro ser. Entonces, ahí como que de momento, tú sabes, te cae un balde de agua fría, pero ahí mismo el Espíritu Santo no me dejó. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 29 años. ¿O todavía estabas joven? Todavía estabas bien joven. Sí. Eh, y cuénteme, mi hermana, ¿cómo el enemigo la atacaba? Porque él tiene que haberse aprovechado de una situación Claro. así. Ahí es Que el Señor lo donde, reprenda. donde él se encarga. Sabe que uno, por lo menos en mi caso, yo soy una persona que soy muy activa. Todo el tiempo estoy, que si con los jóvenes, que si esto, pero llega un momento en que tú tienes que irte a dormir. Y en ese momento, el enemigo me decía, mira, el Dios que tú le sirves te va a dejar sin ser madre. Entonces tú tienes a Satanás, que el Señor lo reprenda, martillándote en la cabeza todo el día. Mientras tú estás ocupado, tú no le prestas atención. Pero cuando tú estás en tu cuarto solo, tú sientes porque tú eres humano. Ujú. Pero ahí es donde vale el uno poder tener esa comunión con Dios. Para Amén, poderle así decir a es. Satanás, no importa lo que pase, Dios está conmigo.
Ahí veo, Ujú. ahí veo también la necesidad de meditar en la palabra, ¿verdad? Porque la palabra, la Biblia dice que el Señor quiere que nosotros meditemos de día y de noche también. O sea, constantemente durante el día. Continúe, hermana, que yo le interrumpí. No, no, es que si en esa constabilidad, como tú dices, uno no puede vencer. Y aún en medio de eso, hay muchas cosas que uno no entiende. Porque cuando uno pasa como el proceso de enfermedad, tú nunca siempre tienes la respuesta. Entonces era como constantemente batallar en mantenerme firme en la fe. Ujú. Eso no ha de haber sido fácil. No puedo ni imaginarme de No. lo que sentiste cuando el doctor te dio esa noticia. Creo que de momento como quedé como en shock. Como que, ok, Dios me da esa palabra ahí mismo. Y pues como que cambia el chip. Si hay que operarte, hay que operarte. Y tranquila, Dios tiene el control de todo. Entonces me operan. Me quitan todos los órganos reproductivos. Y tú piensas, se acabó todo. Está tranquilo. Pero ahí es donde vemos que como al año y medio de eso, yo vuelvo a sentir como otro dolor. Y ahí por lo menos cuando me quitan todo, simplemente me dejan los ovarios, porque como al ser muy joven, pues obviamente mi cuerpo necesitaba tener ovarios, como para que hicieran de alguna forma la función Ujú, ujú. de movimiento como una mujer. Terrible. Entonces me imagino que después de la cirugía, tú quizás dijiste, bueno, pasé la prueba. Sí, desde ya, estamos tranquilos, o sea, pase lo que Y, pase, estamos bien. ajá, y un año y medio después comienzas a sentir algo otra vez. Pero En, esta vez en otra parte. sí, esta vez en mi seno izquierdo yo comencé a sentir mucho dolor. Y usted sabe que le enseñan a ustedes cómo, a las mujeres especialmente, cómo tocarse el seno para detectar Ujú. si hay alguna bola o algo dentro de su cuerpo. Y yo me acuerdo pues que bañándome hice eso y sentía una pelota bastante grande. Y como yo cuidaba niños, yo los tenía que cargar. Y cada vez que cargaba un niño, para mí era un dolor demasiado grande. Wow. Entonces yo dije, no, aquí tiene que haber algo y no sé qué me está pasando. Y fui al médico y la doctora pues me dijo, ok, vamos a hacerte unos exámenes, vamos a comenzar a hacerte eh, esta, Biopsias. me hicieron un mamograma primero, pero Ujú. antes de eso me hicieron hay uno que va antes de eso, que te pasan como una máquina para ver ¿Ultrasonido será? un ultrasonido, Mm. para ver lo que hay dentro. Entonces cuando la muchacha del ultrasonido está mirando, ella se quedó perpleja, se quedó como que sin respiración y no puede. Y yo como que me di cuenta y le dije, ¿pasa algo? Y me dice ella, no, nada. Claro, porque ellos no pueden darte, no son doctores para decirte qué es lo que hay ahí. Ujú. Entonces, cuando están esos resultados, me mandan a hacer una mamografía. En la mamografía, cuando hacen la mamografía, la mujer que la está haciendo me dice, a ti esa pelota te la tienen que quitar. Y ya yo como que fui entendiendo, aquí está pasando algo. Me hicieron todo, más una biopsia. Y me dicen, si en la biopsia sale algo malo, pues nosotros te vamos a llamar. Pues terminé todo y me fui para el trabajo. Un punto que hay que aclarar aquí. Yo me acuerdo que usted me mencionó que cuando sintió el dolor inicialmente, una voz le dijo algo. ¿Qué fue lo que esa voz le dijo? Y cuando yo sentí el dolor, algo me dijo, tienes cáncer. De una vez.
Era como si me lo estuvieran avisando, como si me estuvieran diciendo, hay un proceso, Prepárate, esto es lo que viene. exacto, hay un proceso más grande. Y mientras yo sentí como esa voz, me quedé tranquila. Y me acuerdo que dije, me van a llamar. Y literalmente como a los 2 días, me dijeron, ven que te necesitamos ver de emergencia. Una cosa es que tú sepas por dónde vas a pasar, no cómo lo vas a pasar. Porque ahí es donde está la dificultad. Ujú. El incierto de lo que estás viviendo. Mm. Esa incertidumbre, no saber lo que va a suceder en el futuro, es Ujú. algo que es terrible sentir eso. Sí, definitivamente. Entonces, mi hermana, le llaman con los resultados. Pues me sienta la doctora y me dice, siéntate que necesito hablar contigo. Y yo le digo, sí, dígame. Ya yo sabía la respuesta. Ujú. Ahora, ella me dice, tienes cáncer, pero lo tienes en un estado 3. Ya más avanzado. Si llega a un 4, no te vamos a poder operar. Y yo le dije, ella comenzó a decirme, mira, como ya tú tuviste un cáncer previo, lo que va ahora es que te amputemos los 2 senos. O sea, ya no estamos hablando de una operación que está interna que tú no estás viendo. Ahora estamos hablando de una operación en tu cuerpo, la cual tu cuerpo va a cambiar totalmente. Y ella me dijo, y tenemos que hacértela, pero ya. Y yo le dije a ella, no, yo no me voy a operar ahora. Yo necesito terminar un campamento. Y después que yo termine el campamento y yo haga mi viaje a Santo Domingo, entonces hablamos de operar. Ella me dice, pero tú estás loca. Tú no estás viendo el problema que tú tienes, que si pasas de ese tiempo, tú no sabes lo que te puede pasar. Y yo le dije, el mismo Dios que yo le sirvo, que sabe que eso está ahí, Él no lo va a dejar que avance. Así que, no, cuando yo termine, yo hago el proceso. Qué terrible, mi hermana. Entonces, usted hizo lo que tenía que hacer. Regresó y se sometió a este procedimiento. Sí, me operan, la operación duró 12 horas. Me reconstruyen ahí mismo de mi propio cuerpo. Me cortan de la barriga para ponerme los senos. Eh, pero cuando se termina la operación, que voy a salir de la operación, eh, ya que me mueven para subirme a cuarto, yo siento que me estoy ahogando. Por lo general ellos tienen un tubo en la tráquea que te ponen cuando tú sales, son muchas horas, necesitas descansar, pero a mí me había movido el tubo y yo me estaba muriendo. Tú sentías que te estabas asfixiando. Ujú. Y cuando yo le estoy tratando de hacer señas a la enfermera está más opuesta a agarrarme para amarrarme para que yo no me quite el tubo. Mm, Pero por más que había otra muchacha que ella estaba entendiendo que yo no me sentía bien, que yo no estaba respirando aire, pero ella no le quiso hacer caso. Y yo me acuerdo que comencé a hablarle a Dios y le dije, Señor, si es mi tiempo de irme, yo estoy lista para irme. Pero si no, y algo o algún propósito tú tienes, duérmeme. Y hace unas cuando yo hablé con Dios así, yo me dormí. Y para todo el mundo, yo caí en coma. Y es algo increíble porque Dios es tan real. amén. Dios es tan real que está contigo en las buenas, en las malas
y en lo que Él te permite. Él siempre va a estar ahí. Y yo me acuerdo que me decían después que había un pueblo orando por mí de una manera increíble. Mis pastores, mi mamá, mi familia. O sea, Dios tomó el control. Amén. Y eso es algo que solamente le puedo agradecer a Dios. Amén. Eso es así. Y de verdad que tenemos la bendición de que estamos en iglesias que nos apoyen en esos momentos de necesidad. Porque hay iglesias que no apoyan cuando más se necesita. Y que el Señor nos ayude a nosotros a tomar ejemplo de esto también, que cuando veamos un hermano que está en necesidad, cuando veamos un hermano que está enfermo, un hermano que quizás no habla en la iglesia y uno quizás lo mira y dice, quizás es engreído o algo, pero es porque ellos están pasando por una situación difícil. Están pasando por momentos en los cuales ellos mismos no saben si van a poder sobrevivir, resistir, no saben el día de mañana qué es lo que va a suceder. Así Y que el Señor nos ayude a tener más compasión y tratar de ayudar en estos momentos. Nosotros tenemos que marcar esa diferencia como pueblo de Dios. Y es verdad lo que dice mi hermana, porque, bueno, yo me acuerdo en otra ocasión, en una convención, que mi hermana parece que algo le pasó en el pie o en un tendón, no me acuerdo exactamente porque yo estaba más pequeña, pero sí me acuerdo que fue en una convención que ella literalmente yo iba como pasando en un segundo piso y yo miré para abajo en el lobby y ahí estaba mi hermana tendida en el piso. ¿Y quiénes estaban al lado de ella? Sus pastores. Me acuerdo, la pastora Olga, ahí estaba, y al final, Pastor Moisés, ahí estaba. Estaban pendientes, viendo a ver qué era lo que iba a suceder. Y muchas veces no queremos estar ahí porque vemos, esto es algo muy difícil, esto es algo doloroso, yo no quiero ver qué es lo que va a suceder, no quiero ver qué es lo que va a pasar, pero para poder ver milagros, para poder ver la gloria del Señor, tenemos que mantenernos ahí firmes, viendo a ver cómo es que el Señor se va a glorificar. Y ahí el Señor va a hacer la obra. No, y es que esas oraciones no son en vano. Amén. O sea, te puedo decir que en todo el tiempo que he pasado, Dios ha sido maravilloso conmigo. Pero el dolor siempre está ahí. Al yo ser una persona que todo el tiempo estoy activa, yo me acuerdo que Dios me dijo una palabra. Tú eres la carnada para que otros vengan a Cristo. Yo no lo entendía. Hasta que Dios permite que yo pase por ese momento. Porque aún a mí me operaron, me levanté de ese coma, el doctor estaba súper alegre. Mi amputación o la carne que me habían puesto de mi barriga, una de ellas no funcionó. O sea, que yo tenía que volver a operarme otra vez. Y en esa transición me dieron unos par de días para que mi cuerpo descansara de la anestesia. Pero ahora me operan, dura 5 horas y media más, y ahora me quedo yo sin un seno. O sea, yo tengo que dejar reposar esa carne por 1 año. O sea, ahora era visible totalmente lo que yo estaba viviendo. Y no era simplemente la visibilidad, era el aumento del ataque del enemigo en mis momentos de oscuridad, en mis momentos donde me iba a dormir. Y en esos momentos yo comenzaba a orarle a Dios y decirle, Señor, tú eres el único que puede hacer la obra. ¿Qué te decía el enemigo exactamente? No es para estar, ¿verdad?, hablando de todos los males y de toda qué pena. No, es porque hay personas que también pueden estar pasando por estos momentos difíciles y quizás escuchando estas voces sin saber qué es la voz del enemigo. Claro. ¿Cómo identificar eso? Es que mira, el enemigo va a utilizar tu situación para ponerte en contra de Dios. Porque al mismo Jesús le dijo, pero si tú eres el mismo Cristo, bájate de ahí.
Él sabía que era el mismo Cristo, pero estaba utilizando algo. Y la voz del enemigo se manifiesta no simplemente en la intimidad, en los momentos que te dice, ¿dónde está tu Dios? Mira, tu Dios que te quitó el ser mamá, el que ya tú sabes que no vas a poder dar eso. Ahora te está quitando tu cuerpo, ahora está dañando tu cuerpo con tantas cosas en tu cuerpo que ninguna persona va a amar quien tú eres. Y ni siquiera una persona te va a poder amar porque tú eres un fruto seco. O sea, son palabras que si yo no estuviera verdaderamente agarrada de Dios, yo estaría dudando de que Dios existe. De verdad que sí. Y Porque no era cualquier cosa. no, no. Y no ni También siquiera. Ajá. me acuerdo que también mencionaste el caer en cuenta de que no ibas a poder darle de mamar a una criatura. Exacto. Era como algo conectado. O Ujú. sea, te quité el ser mamá y también te estoy quitando el que tú tampoco vas a poder nunca amamantar a nadie. Y yo me acuerdo que, o sea, esas son áreas que yo no le he expresado con casi nadie. Porque a la hora que yo recibo que tengo cáncer, o especialmente en este, la gente no sabía cómo reaccionar conmigo. Porque uno está acostumbrado a ser el que apoya, el que ayuda, el que levanta, el que restaura, el que hace lo que Dios quiere. Pero esa situación para nadie era fácil. Y el Señor me dijo, tú eres la carnada para que otros vean. Y yo me acuerdo que me decía, tú no te puedes derrumbar. La gente te tiene que ver fuerte cada vez que tú llegues a la iglesia. El joven te tiene que ver bien en medio de esta situación. Y usted dirá, pero es ilógico porque ella está pasando un proceso. Pero el detalle es que Dios te enseña cómo pasar ese proceso. Y yo me acuerdo que hubo en uno de los campamentos de niños que un hermano se me acercó. Yo me acuerdo que Dios me levantó esa mañana como a las 5 de la mañana sin fuerza. Todavía estaba pasando por la quimioterapia. En ese campamento a mí me buscaban en la puerta y me llevaban hasta la puerta. Mm. Porque yo casi no podía caminar. Era muy difícil para mí. Y yo me acuerdo que ese hermano cuando vamos a desayunar me dice, ¿qué fue lo que tú pecaste? Qué terrible. Te ha caído un cáncer. O sea, el que pasa por enfermedad no siempre es porque ha pecado. Y yo me acuerdo que yo tenía la oportunidad, estábamos, me acuerdo, en una escalera y el enemigo me decía, tíralo. Y el Señor me decía, dile para yo glorificarme. Y créeme que había un pueblo preparado para caerle arriba. Pero eso era lo que el enemigo quería. Pero a nosotros no le damos el gusto al enemigo. Amén. Y yo me acuerdo que le dije, varón, para Dios glorificarse. Dios tiene un propósito. Y si yo estoy pasando por esto es porque alguien va a necesitar esta palabra más adelante. Y me acuerdo que así mismo se lo dije y me fui a desayunar. Y el enemigo era un constante ataque todo el tiempo. Pero había una canción que a mí me encantaba, que fue una canción que ministró mi vida, fue El Rey me mandó a llamar. La historia de Mefibosé. Esa historia marcó un antes y un después en mi vida. El hombre lisiado de los pies. Y yo me acuerdo a través de eso, o sea, el no poderme mirar en un espejo, porque me vi la primera vez, pero duró un año sin poderme mirar al espejo. Duró un año, o sea, tratando de ver cómo asimilaba este cuerpo que yo tenía. O sea, ese año fue muy difícil. Quiero agregar aquí un verso de la palabra del Señor, Juan capítulo 9.
Vemos aquí la historia de un hombre que fue ciego desde nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Así es. Entonces, quizás usted está pasando por un momento difícil, pero si tiene al Señor, si sirve al Señor, hay esperanza. No importa, como quien dice, el resultado final para el cristiano es una victoria, por más difícil que sea. Y para romper el ciclo del dolor, para poder enfrentarme, para mí fue mantener una vida en el Señor. La alabanza fue mi mayor escala, el cantarle a Dios, el agradecerle a Dios, el no mirar el por qué, sino para qué. Porque yo no entendí esa palabra, tú eres lo que yo voy a utilizar, hasta que yo fui a predicar a Ecuador. Y eso fue hace como 2 años. El contando mi testimonio y encontrar que alguien estaba pasando por la misma situación que yo pasé. Y así mismo le creí a Dios. Y el yo poderme sentar con esa persona, hablarle, darle palabras de aliento. Y no simplemente a esas personas, a muchas. Porque yo me acuerdo que alguien dentro de la iglesia mía, al tiempo que yo pasé, esa persona pasó por lupus. Y me dijo, porque yo te vi a ti subir a la iglesia. Porque yo te vi a ti venir todos los días. Porque yo te vi a ti, es que yo le estoy creyendo a Dios. O sea, Perdón, ¿no? quiero que entiendan. Cuando mi hermana dice que ella subía a la iglesia, ella literalmente, si no me equivoco, subía a esa grada. Y el que ha ido a la iglesia de Manhattan sabe que esas gradas son empinadas y muy altas para arriba. Como quien dice, un piso o 2 para arriba. Y ella tenía que subir, ¿cómo, mi hermana? O sentada o de rodillas. Porque aparte del cáncer, yo quedé en silla de ruedas por lo menos como 6 meses. Y aún así ella iba a la casa del Señor. Y nosotros que podemos caminar sin ningún problema a veces, no Nos queremos ir. cuesta. Nos cuesta y nos incluimos. Amén. Nos cuesta porque Entonces, es que, como humanos, a veces no entendemos que siempre va a haber una dificultad que va a querer detener tu camino. Pero yo preferí creerle a Dios y mantenerme orando. O sea, mi cuarto no se apagaba la música. La música para mí fue algo que sanó, wow, qué que pudo bello. ayudarme. Y yo creo que la música es algo, por eso el enemigo usa muchas veces la música para dañar tu corazón. Exacto. Porque como humanos, sabes que tendemos a buscar una música que vaya acorde a mi dolor. Y eso Algo hace con que yo daño. me puedo identificar. Y Exacto. muchas veces Y, hace daño. y, Porque, y ajá, la música es algo que fue creado desde el cielo, ¿verdad? ¿Quién era el director de la música ahí arriba? Era el el enemigo. enemigo, ¿verdad? Y entonces, ¿con qué propósito fue la música creada? La música fue creada para adorar al Señor. Entonces mi hermana estaba hablando de que la música y la adoración, eso va mano en Ah, mano. no. Es que sin Entonces, eso yo no hubiera podido, la verdad que ahí. Porque tú dices, pero Dios es injusto el tenerte que tú mantenerte tranquila, el tenerte que tú mantenerte, que todo el mundo viera que tú estabas pudiendo. Era porque no era yo quien podía, era el era Señor en Dios. ti. Amén. Es que yo humanamente no puedo, realmente Sí, no puedo. sí.
Pero Dios me enseñó a que sí podía. Y créanme que llegaron momentos en que yo me quería sentar. A veces me toca aún en esta altura, me toca predicar. Y si tengo que predicar una larga jornada, tú me vas a ver manteniendo toda la fuerza que yo tengo hasta que yo vaya a predicar. Porque es algo continuo. Y aunque gracias al Señor Dios ha sanado mi vida, quedan secuelas. Pero lo importante es que Dios siempre ha estado ahí. A pesar del problema, de la circunstancia, Dios se va a mantener ahí. Y no nos va a dejar. Amén. Así es. Junto con la prueba, Él da la salida. Ujú. Eso es así. No, Él no nos da más carga de la que podamos sobrellevar. Esa es la Exacto. verdad. Pero la clave está en echar nuestras cargas sobre Él. Ahí está la clave. Bueno, mi hermana, en realidad que ha sido un gozo en esta noche poder compartir y conocer más de su testimonio. ¿Alguna otra cosa que usted quiera agregar en esta noche? Cuando hablamos de romper el ciclo del dolor, una reconocemos, como hablábamos, de lo que nos duele. Y hay métodos. Obviamente yo utilicé la música, la alabanza al Señor, pero tal vez tú no eres cristiano. Y si pasaste por aquí es porque Dios te está invitando a tener una intimidad con Él. Pero escribe, habla con alguien que realmente pueda guiarte, que Amén. pueda ayudarte a romper ese ciclo del dolor. El escribir me ayudó muchísimo. El escribir, desahogarme, soltar todo lo que uno siente muchas veces, fortalece tu vida. Porque uno no tiene que seguir en el dolor. Dios te da una oportunidad para hacer el cambio. Pero yo tengo que abrirle mi corazón a Dios para que Él haga algo en mi ser. Y Dios a través de la palabra, a través de sus promesas, yo pude agarrarme del Señor. Porque el ser cristiano, Dios no dijo que iba a ser fácil. Él dijo, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por cosas, pero yo voy a estar ahí. Y como cristianos tenemos que recordar que aún en medio del dolor de una persona, ora. Si usted no tiene algo bueno que decir, no lo diga. Ore, ayude a esa persona. La oración mueve montañas. La oración rompe cadenas. Y a través de la oración nosotros podemos ayudar a otros. Y en todo este proceso, que mi testimonio es bastante largo, Dios me ha dado la victoria donde quiera que yo he ido. Y las personas que Dios ha hecho milagros y sanidades, Dios ha hecho maravillas, nada más por testificar algo que yo viví. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros testifiquemos, aunque muchas veces esos recuerdos duelan en la vida de uno. Pero también Dios nos ayuda a través del perdón, que es lo que vamos a estar hablando la semana que viene, el perdón, el poderse perdonar uno mismo, el poder uno encontrarse. Y para eso hay que romper el ciclo del dolor. Y yo creo que eso fue lo que a través de la música pude hacer. La música tiene un efecto maravilloso y más cuando se usa para Dios. Amén. Así mismo es. Eh, para concluir, yo puedo decir de que, ok, mi hermana quizás físicamente, ¿verdad? No ha podido parir un hijo, ¿verdad? Aunque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Amén, claro. Dios lo puede hacer. Pero, a ver si está en su voluntad. Pero yo sé que ella ha parido muchos hijos espirituales. Y también, en cierto término, podemos decir que estuviste ahí en su crecimiento, Sí, en su desarrollo. creo que he visto muchos niños, de los niños que veo ahora,
que ya muchos son adultos, muchos ya están en el training de pastorado de muchos. Sí, Y son los misterios del Señor en realidad. Porque quién sabe si quizás no hubieras podido alcanzar esas vidas si estuvieras enfocada nomás, en un núcleo, como yo quien creo dice. que eso es lo que más me ha llamado la atención en cierta forma, porque realmente yo miro mi pasado y digo, todas las cosas que yo he hecho yo no las hubiera podido hacer con familia. Ujú, así mismo, ¿eh? Entonces, para concluir, la hermana mencionó también el punto, ¿verdad? El dolor, ¿verdad? Que mucha gente es atraída a música con la cual se identifican. Hay muchos que se mantienen en ese estado de dolor. Dicen, yo tengo este dolor y ahí se quedan y como dicen en inglés, they pity themselves y el enemigo ahí está, que tú tienes dolor y que tú tienes dolor. Y la Porque lo música, abrazan. exacto. Y la música igual, es música que lo que hace es recordarles más, volver a vivir lo que causa ese dolor, volver en ese ciclo, en ese círculo en el cual ellos no pueden salir, en el cual ellos no pueden romper ese ciclo. Ahora que tú estás hablando de eso, me recordó algo que a mí me pasó cuando estaban dando la quimioterapia. Cuando a mí me estaban dando la quimioterapia, cuando iba a entrar por primera vez a la quimioterapia, me acuerdo que yo vi el lugar tenebroso, lo vi. Y me acuerdo que me paré en medio de la sala y así en voz alta le dije, Satanás, yo no me voy a ver muerta como se ven todos ellos. Te equivocaste. Yo me voy a disfrutar el proceso, aunque me esté doliendo. Y me acuerdo que algo que le llamaba a las enfermeras la atención era que cómo era posible que yo pudiera estar riéndome en medio de lo que yo estaba viviendo. Wow. Y yo le decía, porque yo tengo un Cristo vivo y de poder. Amén. Esto no es nada para lo que Dios puede hacer. Si me tocó pasar por aquí, es porque alguien Dios va a ayudar. Y de hecho, cada momento de mi vida, en donde quiera que yo me encontraba con ese proceso, Dios siempre tocaba a alguien. Dios siempre trabajaba con alguien. Y creo que entendí que cuando a mí me pasa procesos y dificultades, no es para yo tirarme a llorar, sino es para yo decir, Señor, ¿a quién tú vas a ayudar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y estoy dispuesto a hacerlo. Para Amén. otros dirían, esta tipa está loca. ¿Cómo es Eh, que eh, Dios te deja sí. sin hijos, sin familia, sin nada, y todavía tú puedes seguirle creyendo a Él? Porque Él me dio vida. Amén. Porque mientras yo estuve ahí, que yo me estaba muriendo, el único que pudo dormirme fue Él. Amén. Ese encuentro con Dios nadie te lo puede quitar. Así mismo es. Y por eso nos llaman locos, porque en realidad tenemos una paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es algo que el que no ha experimentado este encuentro con el Señor no puede entender. Y le invitamos a que continúe escuchando nuestro programa Corazón Abierto. La próxima semana, el próximo viernes, como dijo nuestra hermana, vamos a seguir aquí con el tema de la sanidad interior, con el punto el perdón. Y ese es otro punto en el cual es difícil muchas veces, pero con la ayuda de Dios se puede. Y es difícil más cuando es para uno mismo. Así que Amen to that. esté pendiente Amen to that. porque vaya en la semana mirando que yo no me he perdonado y por qué no me lo he perdonado. Porque para uno poder perdonar a otro, primero tiene que perdonarse a uno mismo. Así que con esa las dejo. Los queremos mucho. Los esperamos Amén. en la próxima. Dios les Dios bendiga. bendiga.